Hola, en este video vamos a hablar de hemodinámica, que es básicamente cómo la sangre circula a través de nuestro cuerpo y cuál es la física detrás de esto. Para comenzar, vamos a definir el sistema cardiovascular como un modelo formado por una bomba pulsátil, una red de tubos y un fluido no newtoniano. Para poder definir esto, vamos a utilizar tres variables fundamentales: la presión, que es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared del vaso; el caudal, que es el volumen de sangre por intervalo de tiempo; y la resistencia, que es la oposición que ejerce el vaso al flujo. Estas tres variables van a estar ligadas por la ecuación que vemos acá, que nos dice que el cambio de la presión depende del producto entre el caudal y la resistencia. Acá es crucial considerar que la resistencia depende del radio a la cuarta potencia. Precisamente por esto, el cuerpo regula la presión arterial contrayendo y dilatando los vasos. Ahora, como les mencionaba, todos sabemos que la sangre no es agua. Es una suspensión de glóbulos rojos en plasma. Es decir, es un fluido no newtoniano. ¿Y qué quiere decir esto? Que la viscosidad cambia con la velocidad del flujo. Entonces, cuando tenemos un flujo lento, los glóbulos se van a empezar a agregar y va a empezar a aumentar la viscosidad. Mientras que cuando tenemos un flujo rápido, los glóbulos se alinean y vamos a tener una viscosidad baja. Esto tiene un nombre y es el shear timing. Ahora, en los capilares, cuando son muy finos, se da algo que se llama el efecto Farriers-Linkvist, que es básicamente que los eritrocitos se van hacia el centro y dejan el plasma junto a las paredes. Este plasma empieza a actuar como lubricante y eso hace que la viscosidad aparente de la microcirculación se reduzca. Ahora, dentro de nuestro sistema vamos a tener dos tipos de flujos: el flujo laminar, que va a ser un movimiento ordenado en capas paralelas donde las partículas siguen trayectorias suaves, no tenemos casi pérdida de energía y generalmente ocurre para números de Reynolds bajos. ¿Qué es el número de Reynolds? Lo veremos más adelante con más detalle. Y también podemos tener lo que es un flujo turbulento, que básicamente es un movimiento caótico con formación de remolinos, donde hay una alta disipación de energía y alta resistencia al flujo. ¿Listo? En los vasos normales el flujo es laminar, pero hay excepciones. En la aorta, por ejemplo, justo después de la válvula, durante la sístole el flujo es muy rápido y puede ser turbulento. Además de esto, cuando hay estenosis, aneurismas o bifurcaciones arteriales, la turbulencia, el estrechamiento causa turbulencia e incluso precisamente esta turbulencia es lo que genera vibraciones audibles, que son lo que los cardiólogos llaman soplos y pueden escuchar. Ahora, estamos tratando los vasos como si fueran un sistema de tubos, pero pasa que las arterias no son tubos rígidos y tienen paredes elásticas que están hechas de músculo liso, colágeno, pero ¿qué pasa cuando la presión aumenta? En un tubo rígido, el tubo no se deformaría, pero una arteria se estira, se distiende. Y la medida de esta elasticidad es lo que llamamos el compliance, que está dado por el cociente entre el cambio de volumen por cada unidad de presión. Entonces, una arteria con un compliance alto es elástica, se estira mucho con poco cambio de presión, mientras que una con baja compliance es rígida, es decir, que casi no se estira. Las arterias más grandes, como la aorta o la carótida, tienen mucho compliance, mientras que las arterias pequeñas tienen menos. ¿Y qué pasa? Con la edad empezamos a perder elasticidad, las arterias se endurecen, el compliance baja y precisamente por esto es que la presión arterial empieza a subir con los años. Ahora, ¿para qué sirve esa elasticidad? Aquí es donde entra el efecto Wien-Kessel. Durante la sístole, el corazón se contrae y eyecta sangre. En un vaso rígido, eso sería un pico de presión absurdo. Pero como la aorta no es rígida, ya dijimos que tiene un compliance alto, la aorta se distiende, se estira y al estirarse almacena energía elástica como si fuera un resorte. Luego, durante la diástole, cuando el corazón se relaja, la aorta retrocede, es decir, que se contrae, y esa energía almacenada la convierte en más flujo hacia adelante. Esto es el efecto Binseckel, que básicamente se traduce como una cámara de aire.
Entonces, es como el aire comprimido en una cámara que amortigua con los golpes de una bomba. El resultado es que los pulsos se amortiguan, el flujo que llega a los capilares es mucho más suave, casi que podríamos considerarlo continuo, y esto es muy eficiente para lo que es el intercambio de oxígeno y de nutrientes. Pero aquí viene algo importante. El flujo no es completamente continuo, sigue siendo pulsátil y sigue cambiando con cada latido. Lo que cambia es que las pulsaciones se amortiguan. Entonces, la pregunta es, en diferentes vasos, ¿cómo responde la sangre a esas pulsaciones que quedan? Aquí entra el número de Womersley, representado con la letra alfa. Es similar al de Reynolds, más adelante lo vamos a ahondar un poco más a profundidad. Pero en lugar de comparar las fuerzas inerciales espaciales contra viscosas, compara las fuerzas inerciales transitorias, es decir, las que vienen del pulso, que cambian el tiempo contra las fuerzas viscosas. ¿Qué significa? Depende del tamaño del vaso. Entonces, en los capilares, alfa es un número muy pequeño, entonces el fluido tiene tiempo de responder a cada cambio de presión. El perfil de velocidad es casi parabólico, como si fuera un flujo estacionario. Y las pulsaciones están ahí, pero el fluido responde tan rápido que es como si fuera continuo. Mientras que en la aorta, alfa es muy alto, por lo que el fluido no tiene tiempo de responder, la presión empieza a subir, pero el flujo tarda en seguirla. Eso hace que se dé una diferencia de fase entre donde la presión y el flujo están desfasados en el tiempo. Entonces el perfil de velocidad se aplana, se distorsiona y pues las pulsaciones van a ser mucho más evidentes. Precisamente, por eso la presión que medimos en la aorta es diferente a la presión que medimos en un capilar. No es solamente por la resistencia que hay en el camino, sino que es por la física del flujo pulsátil que es diferente en cada vaso. Para el estudio de la hemodinámica tenemos ciertas ecuaciones fundamentales que nos van a servir mucho en muchos de estos casos. La primera es la ley de Poiseuille, que es la que nos describe el flujo laminar y estacionario de un fluido a través de un tubo rígido, en este caso la sangre pasando por las venas y las arterias. El- Esta ecuación nos va a dar como tal el volumen de sangre por unidad de tiempo, el cual está dado por la diferencia de presión entre los dos extremos del vaso. Esta diferencia de presión es la que genera el movimiento. Algo muy interesante al respecto de esto y que nos deja ver es que la relación de este flujo está dada por un factor a la 4, del radio a la 4. Esto quiere decir que cualquier cambio, por muy pequeño que sea, en la longitud eh, transversal de nuestra arteria, nuestra vena, va a generar un cambio enorme en la cantidad de flujo en el caudal que tenemos. Vemos aquí abajo un ejemplo. Tenemos un diámetro de 1, 2 y 4 y con estos un flujo de 1, 16 y 256 milímetros por minuto respectivamente. Vemos que el cambio del flujo es enorme, cambiando ligeramente el diámetro del tubo por el cual pasa. El otro número importante es el número de Reynolds, que dependiendo de ciertas características específicas del flujo que estamos tratando, va a tener uno u otro valor. Los valores más importantes son abajo de 2000, que nos van a dar un flujo laminar sin problemas, casi sin fricción, no pierde tanta energía, y arriba de 4000, que en este caso es un flujo turbulento, se desplaza de manera caótica, hay más fricción, pérdidas y se mezclan sustancias. Por último, pues entre el 2000 y el 4000 está la zona transicional entre el flujo completamente laminar y el flujo turbulento. De la mano de este número tenemos el número de Womersley. Este número se lleva de la mano con el número de Reynolds porque también analiza las propiedades del flujo. Sin embargo, el número de Womersley revisa si la pulsatilidad alcanza a desarrollar el perfil viscoso antes de que la presión vuelva a cambiar. Como podemos ver en la imagen de abajo, dependiendo del valor del número de Womersley, el flujo va a tener una u otra característica. Si es muy pequeño, mucho menor a 1, la curva va a ser más o menos parabólica. Esto quiere decir
que más o menos el flujo va a tener una misma velocidad todo el tiempo, principalmente en el eje central del tubo por el cual se está moviendo. Sin embargo, a medida que aumentamos este número de Womsley, a medida que aumenta, la velocidad en la parte central del fluido es muy lenta comparado a las paredes. Entonces vemos esa curva, por ejemplo, en la naranja, que es el número de Womsley más alto en este caso, que los picos se encuentran en los costados y el centro se queda prácticamente rezagado. Y por último tenemos el modelo de Winkelsen de dos elementos que nos representa el sistema cardiovascular mediante una resistencia y una capacitancia. Es decir, que relacionamos este sistema de corazón, venas, arterias y sangre con la ley de Ohm. Es muy similar y está como tal todo representado en una ecuación diferencial como vemos aquí. Entonces, en este caso, lo que pasa es que el corazón manda pulsos de sangre, no es un flujo constante, sino pulsátil. Entonces, la elasticidad de las arterias y cierta presión va a hacer que este flujo pulsátil se convierta en un flujo constante. Esto también con ayuda de la resistencia que los vasos capilares le otorgan al sistema, parecido a como pasa en un sistema de resistencia y capacitancia. Acá vemos, por ejemplo, cómo se da este caso. Digamos, imaginen que esto fuese una manguera. Tenemos una bomba de agua que pulsa agua cada cierto tiempo. Se lleva una cámara de aire que genera tal presión que el chorro de agua empieza a ser un chorro continuo y no pulsátil. Y con esto se hace la referencia, la analogía junto al sistema corazón-arterias. Pasamos ahora a los métodos numéricos experimentales que en la práctica van muy de la mano. Vamos a enfocarnos en uno que es la velocimetría de imagen de partículas o PIB. Esa es una técnica experimental y óptica no invasiva que permite cuantificar y visualizar el campo de velocidad de un fluido. En hemodinámica se usa principalmente para validar los modelos computacionales y para entender estructuras de flujo complejas dentro de las arterias. En este video nos muestra cómo es un poco el montaje experimental básico y cómo se mide este perfil de velocidades a microescala usando principalmente esta técnica. Listo, entonces acá tenemos el esquema típico del montaje experimental PIB. Tenemos un láser que genera la hoja de luz que ilumina las partículas trazadoras con una cámara CCD. Este pues captura el desplazamiento en el plano de interés que queremos estudiar. En la parte inferior podemos ver dos resultados. El de la izquierda es el perfil de velocidad medido, lo que son los círculos, comparado contra la solución analítica, que es la línea punteada. La coincidencia es muy buena, lo que quiere decir que el método funciona muy bien y que tiene poco error. Y a la derecha vamos a ver el esfuerzo cortante en la pared o WSS medido a lo largo de la distancia axial del vaso, comparado con distintas resoluciones en la malla numérica. Esto nos muestra que el resultado converge y va a ser muy consistente entre mallas. Bueno, y esta es otra alternativa que me pareció interesante mostrar, y es que acá vemos una variante más moderna y económica de esta técnica. En vez de usar un láser pulsado y una cámara CCD especializada, mostrado a la derecha, que es el montaje convencional, se puede usar un láser continuo bajo costo y un smartphone como cámara. El montaje de la izquierda, llamado Smart PIB, es el que es como la nueva variante. En este caso, pues tenemos las réplicas de una arteria coronaria sana y la otra con estenosis, mostradas en la foto A y B. Para estas pruebas no solo se usa sangre real, sino una solución de agua y glicerina que cumple dos funciones. Primero, permite ajustar la viscosidad para replicar el número de Reynolds fisiológico real. Y segundo, iguala el índice de refracción con el del material del fantoma o silicona, con un índice de entre 1.41 y 1.43, para evitar que el láser se distorsione atravesando las paredes curvas del modelo.
Y el resultado es notable en estudios aplicados a la arteria carótida. Esta metodología de bajo costo ha permitido validar modelos de dinámica de fluidos computacional con discrepancias en el WCS en apenas 1% frente a la carótida común, lo que pues son resultados muy buenos y prácticamente pues iguala la precisión de un montaje convencional. Bueno, ahora para cerrar esta sección vamos a analizar un poco de los datos que se obtienen. Y bueno, estas figuras básicamente resumen parte de lo que acabamos de explicar en un caso real, la bifurcación de la arteria carótida. Entonces, a la izquierda en la figura 8 tenemos la comparación de perfiles de velocidad medidos por computación dinámica computacional de fluidos, que es la línea sólida, y por PIB, que va a ser la línea punteada en distintas secciones de la carótida común, la interna y la externa, para dos números de Reynolds, 290 y 700. Las curvas prácticamente se superponen, lo que confirma que el modelo numérico reproduce finalmente lo que se mide en el experimento físico. Eh, y arriba a la derecha, la figura 9, vamos a tener una reconstrucción tridimensional del flujo de la bifurcación, coloreada por la velocidad. Entonces se aprecia cómo el flujo se acelera justo antes de dividirse entre la carótida interna y la externa. Y abajo a la derecha, en la figura 10, tenemos la comparación de sección por sección de los patrones de vorticidad vistos de frente. Entonces, arriba los datos van a ser del PIB y abajo van a ser de simulación. Los mismos remolinos aparecen en ambos casos, reforzando una vez más eh, que el modelo numérico predice correctamente los vórtices secundarios que se forman en la bifurcación. Dentro de las aplicaciones que encontramos para aplicar fluidos al estudio de la sangre en el cuerpo, tenemos bastantes aplicaciones muy útiles a la hora de salvar vidas, de ayudar con ciertos diagnósticos. Por ejemplo, el diagnóstico de estenosis y aneurismas. Esto se logra ya que, por ejemplo, con la estenosis se estrechan los vasos. Al estrecharse genera la aceleración del flujo y por lo tanto se puede detectar, gracias a esta aceleración del flujo, dónde se está generando este problema, esta estenosis. Lo mismo pasa con los aneurismas que pasan exactamente hacia el lado contrario. Entonces los aneurismas lo que hacen es dilatar la arteria, la vena. Entonces, como hay un aumento del diámetro en esta zona, el flujo se va a ralentizar. Por lo tanto, es mucho más fácil detectar dónde están estos aneurismas antes de que pasen, antes de que tengan complicaciones. También para el diseño de stents y prótesis vasculares, en estos casos pues siempre se tiene que tener mucho cuidado sobre la geometría de estos dispositivos, de cómo se van a crear para pues evitar problemas con reestenosis, que vuelva a crecer el tejido, que se genere trombosis, que haya recirculación o estancamiento. Entonces, este estudio del flujo nos permite diseñar correctamente estos stents. Además de que se puede hacer un estudio aún más profundo con algo llamado FFR o reserva de flujo fraccional, que esto mide el cociente de presiones antes y después de la lesión en condiciones de máximo flujo, lo cual nos permite decidir si realmente conviene colocar un stent en la zona. Aparte de estos, también tenemos los modelos de aterosclerosis que nos permiten predecir dónde se van a generar estos inconvenientes. La aterosclerosis no se distribuye de manera aleatoria. Se ha encontrado que preferentemente aparecen bifurcaciones en el bulbo carotidio y en las curvaturas internas de la aorta, es decir, donde el flujo es lento, se separa y el esfuerzo de cizalla es bajo y oscilante en lugar de constante. Esto permite identificar dónde se encuentra el problema, predecir dónde está el problema, diferente a otros factores sistémicos, por ejemplo, como el colesterol en sangre, que es algo mucho más global y no nos dice exactamente dónde se localiza la enfermedad. Luego de esto también tenemos otras aplicaciones, otras situaciones, por ejemplo, dispositivos de asistencia ventricular y corazones artificiales. En estos casos, por ejemplo,
Las bombas que se ponen en nuestros corazones artificiales mandan constantemente la sangre, dan un fluido continuo, un flujo continuo del fluido. El problema es que todo el sistema del cuerpo humano ya está diseñado para un fluido pulsátil. Esto genera que puedan haber complicaciones a la hora de usar estos dispositivos. Por lo tanto, conocer muy bien la hemodinámica y del sistema nos permite controlar de manera precisa el motor para que impulse la sangre de manera correcta. Lo mismo pasa para accesos vasculares para hacer diálisis. En estos casos, pues, como se hace una conexión de arterias a venas, se tiene que tener especial cuidado con la forma en la que se hacen las conexiones. Entonces, el estudio de la hemodinámica nos permite optimizar el ángulo y la geometría de la conexión mediante simulaciones de flujo, de fluido computacional para alargar la vida útil de estos accesos vasculares, puesto que tienden a fallar por hiperplasia o trombosis debido pues errores en las conexiones. Y también hay diagnósticos no invasivos por ultrasonido, haciendo ecocardiografía. Básicamente lo que se hace es que se mira la frecuencia del ultrasonido y esa velocidad se aplica en la ecuación de Bernoulli simplificada. Con esto se puede estimar el gradiente de presión que está a través de la válvula estenótica, midiendo así la velocidad del chorro de sangre. Bueno, acá tenemos en la parte de ejemplos uno muy interesante en donde vamos a ver cómo simula numéricamente el flujo de Wormsley en un tubo simple y esto lo van a comparar con la solución analítica exacta. Entonces, este es el caso más controlado posible. Tenemos un tubo recto con un gradiente de presión oscilante a una frecuencia de 1 Hz, generando el patrón pulsátil que se ve en la sección transversal. Acá vemos los anillos rojos y azules, estos van a representar el perfil de velocidad oscilante y los datos. Entonces, en el panel de la derecha tenemos la velocidad, el perfil de velocidad radial en la mitad del tubo, y en el panel inferior nos muestra el error entre la simulación y la solución numérica, viendo que es muy pequeño, prácticamente cero, lo cual es un muy buen resultado y una confirmación de cómo podemos reproducir este tipo de resultados que son muy fieles a la solución exacta de Wormsley que vimos al inicio de esta presentación. Bueno, acá tenemos otro ejemplo en donde se simula el flujo sanguíneo dentro de la geometría fija de la aorta sin deformación de la pared con foco en el patrón de velocidades. Físicamente este es un caso clásico de flujo pulsátil en una geometría curva y ramificada. La curvatura del callado aórtico genera zonas de aceleración en la parte externa de la curva y posible recirculación en la interna, por defecto de la inercia del fluido.